Háblanos nuestra vida, Padre. Quiero ministrar unos minutos en esta noche bajo el tema el poder del sacrificio. Santo es el Señor. El poder del sacrificio. Alabado sea Dios. El poder del sacrificio. Creo que este es un tema en el cual no cabe simplemente en meras palabras, sino que es un tema el cual en nuestras vidas cada día más va radicando según los hechos. Alabado sea Dios. Y es muy importante hablar de esto. ¿Por qué? Porque una persona como cristiana debe de estar bien convencido del sacrificio de Jesús. No tanto de saber que Jesús fue crucificado, no tanto de saber que hubo una muerte por nuestros pecados, sino vivir con esto en nuestras vidas. En una ocasión Dios me dio una frase que decía: alabado sea Dios, tu dolor por las almas va a hablar de tu sacrificio. Santo es el Señor. Tu dolor por las almas va a hablar del sacrificio de Jesús, según tu dolor. Y creo que este es un tema muy importante a tratar, ya que concerniente a este han surgido muchos testimonios trascendentes. Había un pastor que ya partió con el Señor, el cual le llamaban el pastor David John Hichó. Y él contaba que él, estando hospitalizado al momento de morir, tuvo una visión que rotundamente cambió su vida. Dice que tuvo una visión donde vio a Jesús. Y después de este personal tener aquel encuentro, fue que su fe comenzó a reafirmarse en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque después de este personal haber tenido aquel encuentro, su vida comenzó a transcurrir con lo que es una restauración profunda. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús por siempre. Y al hablar de este tema y coger esta historia, yo no sé qué pasa por su mente. Yo no sé si pasa por su mente aquel personal que estaba siendo juntamente crucificado con Jesús, juntamente con Barrabás. Yo no sé si pasa por su mente de que aquel personal del lecho de muerte se podría decir que pasó a la corona de vida. Y eso a nosotros debe de quedarnos como un ejemplo de salvación. Santo es el Señor. Y de acuerdo a esto, queda demostrado que aquellas personas que verdaderamente se arrepienten de sus pecados, aún estando en sus últimos momentos, aún estando en momento de expirar, Dios tiene el poder para salvarlo. Santo es el Señor. Dios tiene el poder para sacarlo de la vida pecaminosa. Dios tiene el poder para sacarlo del lodo cenagoso. Dios tiene el poder para transformar su vida. Dios tiene el poder para cambiar su lamento en baile. Y quiero que le presten mucha atención a esto. El poder del sacrificio. El poder del sacrificio. ¿Por qué este tema? ¿Por qué? Porque esto nos da a entender que un Jesús estando en la cruz fue provechosa hasta para alguien que estaba agonizando. La cruz fue provechosa hasta para alguien que estaba a punto de morir. Vemos que la cruz fue provechosa hasta para Jesús arrebatar la alma de alguien que estaba en las garras del diablo. Santo es el Señor. Podemos decir que la cruz en ese momento fue provechosa para rescatar la vida de alguien que estaba en momento de expirar y dejar de existir en esta tierra.
Santo es el Señor. No sé qué estará pasando por tu mente en este momento, pero es necesario hablar de eso en estos tiempos. Gloria. Alabado sea Dios. Gracias, Jesús. Yo en lo personal diría que si me encontrara con alguien que está en su lecho de muerte y a punto de morir, le predicara de esta historia y le recordaría que si una persona de corazón se arrepiente, Cristo lo salva. Alabado sea Dios. Pero tiene que ser una persona que esté ansioso por salvar su alma. Tiene que ser una persona que reconozca que después de esta vida terrenal hay otra vida que es eterna. Tiene que ser una persona que reconozca que no vaya al cielo o al infierno por un fin de semana. Oh, gloria a Dios. Sino que después de esto habrá una vida eterna. Ay, Dios mío. Oh, denle gloria a Dios. Alabado sea Dios. Y vemos que uno de esos malhechores, a pesar de estar al igual de Jesús, en el sentido de que también iba a morir, tuvo la facultad para reconocer que necesitaba un arrepentimiento. Me imagino yo a aquel ladrón regocijándose en su alma. Me imagino yo a aquel ladrón entrando a lo que es una vida de contentamiento, porque él comenzó a reconocer que a pesar de la condición en la cual él se encontraba, había una fuente de vida. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que entender, y también lo que el impío debe de entender, que no importa cuán pecaminosa sea una vida, no importa cuán profundamente una persona se encuentre en el pecado, si verdaderamente se arrepiente de corazón, crees en Dios y confiesa a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, Dios puede perdonarlo de sus pecados. Oh, gloria a Dios. El poder del sacrificio. El poder del sacrificio. Santo es el Señor. Me imagino yo a aquel ladrón regocijándose después que Jesús le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea Dios. Santo es el Señor. Y lo que más me impacta de esta historia es que nosotros tenemos el privilegio que muchas personas en aquel tiempo no tuvieron. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que aquel malhechor que estaba en la cruz no se le predicó un sermón. Lo digo en el sentido de que aquel malhechor que estaba en la cruz no escuchó un mensaje. Lo digo en el sentido de que aquel malhechor que estaba en la cruz, quizá nunca una persona le habló de Cristo. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Pero aún así, él sintió la necesidad de arrepentirse. Aleluya. Santo es el Señor. Hoy en día tenemos personas que han vivido bajo el sonido del Evangelio, que desde que nacieron han escuchado que hay un Cristo que existe. Es más, yo le voy a decir algo: hay personas que están conscientes de que hay un Dios que existe, pero ¿saben por qué? Ellos no salen de su vida pecaminosa porque no quieren arrepentirse. Alabado sea Dios. La Biblia dice: y predicar el Evangelio a toda criatura. No lo dice en el sentido de que todo el mundo se va a salvar. Lo dice en el sentido de que en el día del juicio nadie podrá decir de que a mí no se me predicó un Cristo, a mí no se me habló de una salvación, a mí no se me habló, aleluya, de que yo podía congregarme en una iglesia. No habrá excusa. Ese día no va a haber excusa. No habrá excusa ese día. Yo me he topado con personas, José, oye, que más que yo, que más que cualquier cristiano se sabe en la Biblia. Me he topado con personas, impíos de la calle, que se sabe en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Santo es el Señor, pero esto de nada le vale, porque no se arrepiente. No se arrepiente. Alabado sea Dios. Gloria al que vive. Santo es el Señor. No se arrepiente. Bendito sea Jesús por siempre.
El otro día estaba trabajando en una obra y un inconverso comenzó a hacerme ciertas preguntas que yo mismo a sinceridad le digo que no pude, o sea, al momento no pude respondérselas. Y yo dentro de mi mente, wow, pero este tipo se sabe la Biblia. Y así hay muchos que saben la Biblia, pero no se arrepienten. Santo es el Señor. Entonces, en este tiempo lo que falta es un arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba y ¿qué decía? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Y yo no sé qué pudo hacer que este malhechor se convierta. Voy a volver a repetir esto. Santo es el Señor. Yo no sé qué pudo hacer que este malhechor, este ladrón, para que usted lo entienda, se convierta. Alabado sea Dios. Diría yo la visión quizá que él tuvo en Cristo. Santo es el Señor. Quizá este ladrón no se mezclaba con todo tipo de personas en la sociedad. Alabado sea Dios. Quizás este ladrón se preguntaba: ¿quién es este personaje que a pesar de que lo vituperan se mantiene manso y humilde? Ay, Dios mío, alabado sea Dios. Quizá este ladrón se preguntaba: este hombre debe de ser alguien muy especial, que el persona frente a él se paran con lágrimas en sus ojos. Santo es el Señor. Quizás este hombre malhechor se preguntaba: ¿quién es este personaje que mira con ojos de amor a pesar, santo es el Señor, de que lo están vituperando? Alabado sea Dios. Y esa era la diferencia de Jesús. Esa era la diferencia de Jesús. Santo es el Señor. Me imagino yo a aquel malhechor diciendo, imaginándome yo, porque la Biblia dice que había personas ahí que estaban frente a él, frente a la crucifixión de Jesús, y estaban derramando lágrimas de sus ojos. Me imagino yo al malhechor diciendo: es que este ser debe de ser muy especial, que a pesar del sufrimiento en el cual se encuentra, le dice a estas personas: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes y por sus hijos. Debe de ser alguien muy especial para hacer esto. Santo es el Señor. Gloria al que vive. Y yo me imagino, José, que desde aquel entonces a ese malhechor ver esto, comenzó en su vida a trabajar lo que es un quebrantamiento, a trabajar lo que es un ablandamiento de corazón. Santo es el Señor. Este malhechor comenzó a ver con los ojos de una vida nueva. Santo es el Señor. De un cielo nuevo, se podría decir. Este malhechor comenzó a ver con los ojos, santo es el Señor, de una calle que es de oro y un mar como que es de cristal, se podría decir. Ambos ladrones estaban siendo condenados, pero eran condenados justamente en el sentido de que su condenación tenía validación. Mas sin embargo Jesús, alguien que fue delicadamente moldeado, estructurado al molde de alguien superior en él, se podría decir. Yo me imagino en ese momento a este malhechor preguntándose qué debía hacer, porque este hombre justo está siendo condenado. Aleluya. Hay una frase muy popular por ahí que dice que al hombre, santo es el Señor, más justo, lo trabajaron con los juicios más asquerosos, por así decirlo. Lo trabajaron con los juicios, santo es el Señor, más peores, por así decirlo. Jesús no tenía culpa de estar colgado en una cruz. Alabado sea Dios. Jesús no tenía culpa de que algunos soldados estuvieran vituperando en contra de él. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender: el poder del sacrificio. Santo es el Señor. Alabado sea Dios.
Yo me imagino a aquel malhechor preguntándose, pero ¿qué pasa con este hombre que a pesar de lo que le están haciendo, no ha salido una queja de su boca? Pero ¿qué está pasando con este hombre? Que a pesar de que algunos soldados sacaron martillos, sacaron clavos y a espalda pusieron la cruz y comenzaron a martillar con clavos lo que es los pies y las manos de Jesús. Yo me imagino a aquel malhechor, alabado sea Dios, diciendo, pero ¿quién es este que a pesar de lo que está pasando se mantiene manso y humilde? Santo es el Señor, se mantiene tranquilo. Aleluya. Yo le voy a decir algo a usted que quizá usted lo va a llamar la atención. Yo me imagino que este ladrón se quedó asombrado y sorprendido por esto. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de lo que Jesús le estaban haciendo, él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Santo es el Señor. A pesar de lo que a Jesús le estaban haciendo, él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Yo te apuesto a ti que si hubiera sido el ladrón que le estuviera pasando esto, inmediatamente comienza a mirar a esos soldados con una mirada de terror, con una mirada de furor. Santo es el Señor. Si hubiera sido usted y yo, no hubiese pasado eso lo que pasó con Jesús. ¿O acaso no es que muchas veces queremos devolverle con la misma moneda a quien nos hizo un daño? Usted no está predicando en este tiempo. Santo es el Señor. Pero hay que decirlo. Alabado sea Dios. Y yo me pregunto, ¿quién jamás iba a ser así como Jesús? David no iba a hacer esa oración que Jesús hizo. De hecho, cuando usted lee los salmos, se va a dar cuenta que David comienza, el Dios destruirá a mis enemigos, que esto y esto. Me pregunto yo que Abraham no iba a hacer esa oración que Jesús hizo. Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. David no iba a hacer esa oración que Jesús hizo. Adán no iba a hacer esa oración que en un momento de crucifixión, padecimiento y dolor Jesús hizo. Salomón no iba a hacer esa oración que Jesús hizo. Aleluya. Santo es el Señor. Solamente esa oración pudo salir de alguien perfecto. Solamente esa oración pudo salir de alguien que nos dio acceso al trono de la gracia. Solamente esa oración pudo salir de alguien que murió para otorgarnos una salvación y una vida eterna. Solamente esa oración pudo salir de alguien que no guardaba rencor. Solamente esa oración pudo salir de alguien que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Esa oración de mí no iba a salir. Y de usted tampoco. Oye, yo iba a hacer así, yo iba a hacer así. Santo es el Señor. En sí, valga la redundancia, cuando usted se fija en los salmos de David, la mayoría dicen, Jehová destruirá a mis enemigos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo mayormente se peleaba con ejércitos. Santo es el Señor. Quizás en este tiempo no peleamos con ejércitos, pero espiritualmente sí. Se mantiene una guerra activa, por así decirlo. Entonces David no iba a hacer esa oración, ni ninguno de estos personajes con los cuales Dios trató al principio de redimir y de salvar lo que es la humanidad, y con ninguno le funcionó. Santo es el Señor, porque Adán pecó, y desde que pecó ya usted sabe lo que Dios dijo y lo que sintió. La Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado la tierra y dijo en sí, Santo es el Señor. Entonces esto es muy importante. El poder del sacrificio. Santo es el Señor. Es interesante que meditemos en esto. ¿Por qué? Porque como cristianos, nosotros en nuestra vida tenemos que tener un peso del sacrificio de Jesús. Más se podría decir que como cristianos aún nos falta a nosotros estar colgados de la cruz. Aún nos falta a nosotros estar colgados de la cruz. Santo es el Señor. Pero esta enseñanza no solo se limita a eso,
sino que en esta noche yo quiero tratar 3 puntos a considerar. Número 1, lo que es la misericordia de Dios. Vemos que en el momento de crucifixión, ahí se comienza a manifestar lo que es el corazón vivo de la misericordia de Dios. Por eso fue que en un momento determinado, Isaías en el capítulo 53 en adelante dice: Santo es el Señor, molido Él fue por nuestro pecado. Santo es el Señor, alabado sea Dios. Dice que sobre la faz de la tierra, santo es el Señor. Isaías hablando dice que por su llaga cada uno de nosotros fuimos curados. Entre otras cosas detalla el profeta el profeta Isaías, que se le conoce como el profeta mesiánico, porque antes del sacrificio de Jesús, ya este hombre había profetizado lo que había de venir. Alabado sea Dios. Y esto es muy importante, tratar esto, lo que tiene que ver con la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos malinterpretar lo que es la misericordia de Dios. En el sentido de que la misericordia de Dios no puede ser convertida en una excusa para pecar. Ay, Dios, voy a volver a repetir esto. La misericordia de Dios no puede ser convertida en una excusa para pecar. No puede ser convertida en una excusa para seguir viviendo una vida en pecado. Santo es el Señor. He visto personas que utilizan, por así decirlo, lo que es la misericordia de Dios. Abusan de que Dios tiene misericordia de ellos. He visto personas que dicen de que Dios me perdona, así que no importa si yo sigo haciendo esto. He visto otras personas que dicen de que Dios sabe que yo soy débil, entonces Él me perdonará siempre. ¿Por qué? Aleluya. Entonces yo digo que la misericordia de Dios no te da el permiso para pecar. Ay, Dios. Amado, tú me estás hablando a mí mismo. Yo se lo estoy diciendo. Yo digo que la misericordia de Dios no te da el permiso para tú pecar. No para arrepentirte, dice. El apóstol Pablo, hablando de esto, dijo: ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que de la gracia abunde. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Voy a repetir esto. El apóstol Pablo dijo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que de la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Santo es el Señor. Entonces esto me da a mí entender que la misericordia de Dios debe de ser atendida con arrepentimiento. Santo es el Señor. La misericordia de Dios debe de ser atendida con quebrantos. La misericordia de Dios debe de ser atendida con gemir que fluyen desde lo más profundo del corazón. La misericordia de Dios debe de ser atendida, aleluya, con un reconocimiento que yo mismo diga: verdaderamente estoy en pecado, verdaderamente lo que estoy haciendo no es del agrado del Señor, verdaderamente lo que, aleluya, verdaderamente necesito arrepentirme. Santo es el Señor. La misericordia de Dios. Vemos que en el momento de la crucifixión, ahí estaba el corazón vivo de la misericordia de Dios, por así decirlo. Porque en un momento de padecimiento dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Le dice a unas personas que estaban llorando allí frente a él: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino que lloren por ustedes y por sus hijos. Alabado sea Dios. Y todo esto fue lo que sorprendió a aquel malhechor que en un momento determinado decidió arrepentirse. Imagínese usted y yo que Jesús le diga: desde hoy estará conmigo en el paraíso. Yo no sé lo que por su mente comienza a pasar. Yo no sé las ciertas imaginaciones que usted se comienza a hacer. Pero lo bueno de todo es estar convencido de que será una vida eterna. Lo bueno de todo es estar convencido de que allá no habrá dolor. Lo bueno de todo es
estar convencido de que allá no habrá sufrimiento. Santo es el Señor. El poder del sacrificio. Denle un aplauso fuerte a Dios. Aleluya. El poder del sacrificio. Santo es el Señor. El poder del sacrificio. Otra parte a considerar es el pecado. No debe de ser para nosotros algo sorprendente que el pecado a nuestras vidas trae lo que es culpabilidad y total miseria, por así decirlo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tras el pecado de Adán, todos nosotros somos herederos de la pecaminosidad de Adán, se podría decir. Pero a pesar de todo eso, lo sorprendente es que Pablo dijo que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió para perdonarnos. Algo que a mí me llama la atención, y es que en el Antiguo Testamento hay una palabra que se llama propiciación. Esta palabra llamada propiciación, las personas la utilizaban para ofrecer sacrificio en holocausto. En el sentido de que, como en el Antiguo Testamento estábamos bajo la ley, las personas pecaban y ofrecían un sacrificio en holocausto en cambio de aquel pecado que habían cometido. Por eso yo llegué a determinar que mientras estábamos en la ley, en el Antiguo Testamento, el pecado nunca llegó a ser perdonado, sino que llegó a ser excusado. Voy a volver a repetir esto. En la ley el pecado nunca llegó a ser perdonado, sino que llegó a ser excusado. Las personas pecaban y pecaban y ofrecían sacrificios en holocausto, ofrecían en sacrificios animales. Santo es el Señor, pero no tenían un perdón de ese pecado. El perdón lo obtenemos una vez que Jesús decide venir a la tierra. Santo es el Señor. Ahí es donde nosotros comenzamos a vivir bajo la gracia. Alabado sea Dios. Y donde el velo se rasga y todo el mundo tiene acceso a una salvación. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Ahí es donde nuestros pecados son perdonados. Ahí es donde nosotros podemos rendirle cuenta a alguien por nuestro pecado. Ahí es donde nosotros podemos humillárnosle a alguien. Santo es el Señor. Si todavía hubiéramos vivido bajo la ley, podría yo decir que hubiera sido un desastre. Pero cuando llegó Jesús, comenzamos a vivir bajo la gracia. Santo es el Señor. Y yo quiero darle a entender a alguien en esta noche que el perdón de sus pecados no lo pagó un animal. ¿Por qué? Porque en la antigüedad ofrecían, como ya les he dicho, animales. El perdón de sus pecados no lo pagó un sacrificio de un animal. El perdón de sus pecados lo pagó una sangre santa, una sangre la cual no era digna de estar colgada en una cruz. Pero para redimir a toda la humanidad y para traer una salvación al mundo, tuvo que hacerlo. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Y creo que esto es lo más grande e importante que nosotros debemos considerar en nuestra vida. El poder del sacrificio. Entender que el Evangelio no se trata de ropa. Entender que el Evangelio no se trata, santo es el Señor, de modalidad, sino que se trata de alguien que ya pagó el precio por nosotros. Santo es el Señor. Era un sacrificio muy alto, un sacrificio muy grande, la cual ninguno de los hombres, la cual Dios pensaba
que podía redimir a la humanidad, ninguno pudieron. Porque en todos se encontraron fallas. La primera falla que se encontró fue en Adán. Santo es el Señor. Entonces esto es importante en nuestras vidas. Cuando usted vea una alma quebrantada en la calle, decirle, hubo alguien que pagó por tus enfermedades. Cuando usted vea una alma quebrantada en la calle, decirle, hubo alguien que pagó por tu sufrimiento. Cuando usted vea una alma quebrantada, aleluya, falta de arrepentimiento, decirle, hubo alguien que pagó por tus iniquidades. Hubo alguien, santo es el Señor, la cual pagó. Oh Dios. La Biblia dice que Él sufrió nuestras enfermedades y pagó todos nuestros dolores. Oh, alabado sea Dios. Santo es el Señor por siempre. El tercer punto que quiero considerar para ir culminando es el arrepentimiento. Tenemos una mala interpretación de lo que es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento se podría decir que es un cambio profundo que surge del corazón de un hombre, que surge desde la vida interior de un hombre, y que aquel está convencido de que hubo alguien que pagó sus pecados. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Porque todos nacemos en pecado. Y ante este pecado tenemos que tener una actitud de arrepentimiento. Algo que a mí me impacta, y es que lo malo no se necesita aprender. Voy a volver a repetir esto. Lo malo no se necesita aprender. Yo no he conocido a alguien que haya recibido ciertas instrucciones para aprender lo que es el engaño, para aprender lo que es el egoísmo, para aprender lo que es la insensatez, para aprender lo que es el orgullo, para aprender lo que es la calumnia, para aprender lo que es la crítica. ¿Saben por qué? Porque estas cosas surgen desde lo más profundo del corazón de una persona. Las personas que no han tenido un verdadero arrepentimiento, voy a decir esto aquí. Las personas que no han tenido un verdadero arrepentimiento pueden llorar tras recibir mensajes conmovedores los domingos y aún así regresar a un baile, aún así regresar a ponerle la mano a una cerveza. Lo voy a volver a repetir, porque es necesario que usted lo vuelva a escuchar. Las personas que no han recibido un verdadero arrepentimiento pueden derramar lágrimas tras escuchar mensajes conmovedores los domingos y aún así regresar al baile, aún así volver a regresar a tomar lo que habían dejado. Aún así, santo es el Señor, yo diciendo, podría regresar a volver a ponerle la mano a una cerveza. Aún así, podría regresar a volver a introducirse en el lodo cenagoso. Y por esto yo entiendo que todavía nosotros no estamos bien clavados de la cruz, que aún nos falta martillazo por dar. Aún nuestra mano debe de incrementarse la herida de la que tuvo Cristo en las manos y en los pies. Gloria. Santo es el Señor. Por eso es que existen arrepentimientos falsos. Pregúntame por qué existen arrepentimientos falsos. Porque la Biblia nos da a entender esto. Hay una historia de acá, el cual dice que este pudo haber vestirse de cilicio cuando le convenía, pero nunca se arrepintió de corazón. Lo voy a volver a repetir esto. Hay arrepentimientos falsos. Acá se pudo vestir de cilicio para su conveniencia, pero nunca hubiese tenido un arrepentimiento verdadero.
Santo es el Señor. Y yo vengo a decirle a alguien que llorar no es lo suficientemente. Ya, por decirlo así, está graduado para tener un verdadero arrepentimiento. Yo vengo a decirle a alguien que llorar no es lo suficiente para tener un verdadero arrepentimiento. Santo es el Señor. Si la gente tuviera una clara convicción de lo que es el poder del sacrificio, fluyeran en lo que es un verdadero arrepentimiento. Voy a volver a repetir esto. Si las personas tuvieran una clara convicción de lo que fue el sacrificio de Jesús, fluyeran en lo que es un verdadero arrepentimiento. Santo es el Señor. Y yo vengo a decirle a alguien que es importante de que nosotros cada día más procuremos lo que es un verdadero arrepentimiento. En nuestra vida, santo es el Señor, de cristiano, se resume en una sola cosa: arrepentimiento. Que si nosotros fallamos a arrepentirnos, no quiere decir que cada rato estemos fallando, pero que siempre tengamos un arrepentimiento sincero delante de Dios. Santo es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el diablo lo que quiere es que tú te descarries. El diablo lo que quiere es que tú vuelvas para el mundo a ser quien tú eras. El diablo lo que quiere es verte como tú eras antes. El diablo lo que quiere es verte endemoniado, enlutado, en depresión. Pero Cristo quiere todo lo contrario. Por eso es que antes de irnos de la iglesia por una falla, es mejor que nos arrepintamos y reconozcamos de que hay alguien que con brazos consoladores siempre nos está esperando para abrazarnos. Oh, bendito sea Dios. Esto es lo que quiere el diablo en nuestras vidas. De hecho, hay otras personas que se dejan usar del diablo. Y se podría decir que también, José, quieren verlos así descarriados. Oh, cayó fulano, que estaba siempre prendido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con fulano? Santo es el Señor. Pero de todo esto, el que nos quiere volver a ver como nosotros éramos antes, es el diablo. Que nosotros estemos descarriados para burlarse en nuestra cara. Y tú que no tenías un Cristo. Yo me imagino el diablo haciendo fila para llevarse a ese malhechor que se arrepintió. Yo me imagino el diablo diciendo: ay, 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 tengo uno que casi está al pisar la puerta del infierno. Tengo uno que casi está, santo es el Señor, en caer en las garras del diablo. Pero le salió todo lo contrario. Porque tras el arrepentimiento que ese personal mostró, Cristo decidió salvarlo. Entonces se quedó sin ese. Dígale al diablo: tú te vas a quedar sin mí porque yo me voy con Cristo. Ay, Dios mío. Dígale al diablo: tú te vas a quedar sin mí porque yo me voy con Cristo. El infierno no fue creado para mí. El infierno fue creado para ti. Santo es el Señor. Yo me voy con Cristo. Alabado sea Dios. Yo me voy con Cristo. Santo es el Señor. Yo me imagino el diablo haciendo fila por este malhechor. Aunque se llevó uno, sí, santo es el Señor, pero el otro no pudo llevárselo. Porque quizás Jesús dijo: esta alma a ti no te pertenece. Quizás Jesús dijo: esta alma es mía. Hay un texto bíblico que dice: mías son las almas. Santo es el Señor. Por eso la Biblia dice que la voluntad de Dios, alabado sea Dios, es que todo el mundo se arrepienta. La Biblia dice que la voluntad de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Santo es el Señor. Te va a quedar haciendo fila porque yo me voy con Cristo. Te va a quedar haciendo fila porque yo me voy con Cristo. Esto lo vamos a lograr mientras mantengamos un arrepentimiento vivo en nuestro corazón. Él se va a quedar haciendo fila porque la iglesia HMPD se va con Cristo. Él se va a quedar esperando. Quizá algunos hermanos, quizá esperando esta iglesia, pero esta iglesia se va con Cristo. Por eso yo vengo a decirle a alguien en esta noche: no ponga tu
tus miradas en las cosas adversas que están pasando. No pongas tus miradas en los procesos que estás atravesando. Pon tu mirada en Cristo. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Gloria a Dios. Santo es el Señor. En aquel momento este malhechor comenzó a fijar su mirada en Cristo. Estoy casi terminando. Alabado sea Dios. Y eso fue lo más que le dio acceso al trono de la gracia. Eso fue lo más después del arrepentimiento, lo que le dio a él poder accesar a una vida eterna. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Pero así como hay arrepentimientos falsos, así hay arrepentimientos verdaderos. Más que un ejemplo tenemos la historia de la mujer que entró a la casa de un fariseo. Y dice la Biblia que Jesús allí estaba comiendo. Y dice la Biblia que esta mujer comienza a derramar de sus ojos lágrimas. Con sus lágrimas comienza a lavar lo que es los pies de Jesús. Con su cabello comienza a secar sus pies. Y comienza, santo es el Señor, a perfumarlo también. Eso es un verdadero arrepentimiento. Eso es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es donde tu orgullo se derrumba y la gracia de Cristo comienza a crecer. Un verdadero arrepentimiento, santo es el Señor, es donde tú reconoces que eres pecador, que necesitas una salvación. Un verdadero arrepentimiento es donde tú reconoces que no estás caminando por el camino correcto y necesitas de alguien que te liberte, necesitas de alguien que restaure tu vida, necesitas de alguien que te cambie, necesitas de alguien que te dé acceso al trono de la gracia. Santo es el Señor. En esto es muy importante resaltar lo que es el reconocer. Porque el apóstol Pablo dijo que Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Y sabe lo que él dijo? El primero soy yo. O sea, se puso él como ejemplo de que él era el primero pecador en esta tierra. Santo es el Señor. Y yo digo que un verdadero arrepentimiento te hace sentir dolor por el pecado. Un verdadero arrepentimiento, santo es el Señor, te mantiene divorciado del pecado y te mantiene casado con Cristo. Un verdadero arrepentimiento, alabado sea Dios, es donde tú tienes amor y reconoces, santo es el Señor, de que estás en estos caminos y no es de balde. Un verdadero arrepentimiento es donde todavía está fluyendo en tu vida el primer amor. Gloria a Dios. Donde vienes al culto todos los días, santo es el Señor. Los días, alabado sea Dios, que no viene, presenta una excusa. Alabado sea Dios. El pastor hablaba algo en estos días que yo me quedé pensando en eso. Y él decía que, óyeme, él decía que, póngame atención por favor. Él decía que en estos tiempos hay personas que hay que obligarlas a ser cristianos. Hay que obligarlas a venir a la iglesia. Hay que obligarlas a poder disfrutar lo que es un culto bajo el Espíritu Santo. Santo es el Señor. Mas sin embargo, en aquel tiempo las personas habían que perseguirlas. Y a pesar del perseguimiento que tenían esas personas, aún así no dejaban de creer en su Dios. Y yo soy uno, alabado sea Dios, de lo que asimilo esto. Y también me incluyo. En este tiempo tenemos una ñoñería demasiado fuerte. Amado, tenemos una ñoñería demasiado fuerte. Santo es el Señor. Por eso es importante que nosotros comencemos a depender de Dios. Reconocer que si vinimos a la iglesia no venimos a verle la cara a los hermanos. Reconocer que si vinimos a la iglesia no venimos a ver la falda que fulana se puso o a ver el pantalón que fulano se puso. Reconocer que si nosotros venimos a la iglesia no es por el pastor ni la pastora, sino por Cristo, por alguien que pagó por nuestros pecados. Ese es el poder del sacrificio. Santo es el Señor. Entonces, ¿qué te hace un arrepentimiento? Te hace reconocer tu pecado.
Un verdadero arrepentimiento produce frutos. Jesús dijo, da frutos dignos de arrepentimiento. Santo es el Señor. Nuestro arrepentimiento no puede estar limitado a un tiempo, en el sentido de que nosotros digamos, voy a durar 2 meses arrepentido, voy a durar una semana arrepentido, voy a durar 1 año, 1 día, 4 horas. Tenemos que vivir en un arrepentimiento constante, a pesar de que usted sea cristiano, a pesar de que Dios los use, a pesar de que usted hable lengua, a pesar de que usted venga a la iglesia. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Yo le voy a decir algo en esta noche. Si delante de nosotros no hubiese habido un castigo, nosotros no nos arrepentimos, mi hermano. Santo es el Señor. No nos arrepentimos. Alabado sea Dios. Nosotros tenemos que arrepentirnos, no por lo que vemos, sino por lo que hacemos. Y en conclusión, mi consejo es en esta noche que usted se enfoque cada día más en Cristo. Que Cristo sea su andar, que Cristo sea su caminar, que Cristo sea su mañana, su tarde y su noche. Que con este se acueste en su boca y con este se levante también en su boca. Santo es el Señor. Que de que usted reconozca que usted no está aquí de balde, sino que hay una recompensa que en el cielo usted va a obtener. Mi consejo en esta noche es, alabado sea Dios, de que Cristo sea cada día más el centro de su vida. De que usted no esté meramente por un tiempo quizás para ilusionar e impresionar a alguien, sino de que usted en el poder del sacrificio de Jesús reconozca que hubo un Cristo que murió por usted. Ese es mi consejo en esta noche. Santo es el Señor. Reconocer, alabado sea Dios, de que hay un Cristo que tiene que vivir en nuestras vidas. Alguien dijo, Jesús puede nacer 1500 veces en Belén, pero si no nació dentro de ti no estás en nada. Santo es el Señor. Ese es mi consejo en esta noche. Que Cristo cada día más vive en nuestras vidas. Que si nosotros pecamos, en vez de apartarnos, nos arrepentamos de corazón. Ese es mi consejo en esta noche. Y una vez que entremos en estas profundidades, vamos a poder adquirir lo que nosotros queremos, que es un avivamiento. El avivamiento va a llegar cuando nos arrepintamos verdaderamente todos los días. Ahí va a llegar el avivamiento. Santo es el Señor. Denle un fuerte aplauso a Jesús.